Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En la lectura de hoy, las palabras nos hacen reflexionar sobre la responsabilidad de nuestros actos. Son una buena noticia para el pecador que se arrepiente y una advertencia para el justo que cree que ya tiene el cielo ganado. Nuestro camino en esta tierra es un llamado constante a vivir en fidelidad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Hacemos nuestro camino cuaresmal, el camino en que no tenemos que olvidarnos que son importantes la oración, el ayuno y la limosna. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, concede a tus fieles disponerse convenientemente a la celebración de la Pascua, para que el esfuerzo de la mortificación corporal los lleve a una verdadera renovación en el espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor Dios. Si el malvado se convierte de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá y no morirá. Ninguna de las ofensas que haya cometido
le será recordada. A causa de la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso deseo yo la muerte del pecador, oráculo del Señor, y no que se convierta de su mala conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán, el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel, ¿acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido, para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Ten tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que el centinela la aurora. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Como el centinela espera la aurora, espere Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por un tribunal. Y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él.
No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, comenzamos este Evangelio con este concepto de justicia que tiene el judaísmo, que es justamente el ajuste de cuentas. A ver, ya ajustar, ya pongan ojo por ojo, diente por diente. Que también, entre paréntesis, queridos hermanos, nosotros muchas veces escuchamos esto, el famoso ajuste de cuentas. Lo mitad, o yo yapí, o yo yucá, o yo mondá, o yo huepotí, o yo neiró, y entonces son situaciones de ajustes de cuentas. Entonces, tenemos que mirar un poco a ver si somos cristianos o estamos todavía en el Antiguo Testamento. En realidad lo que nos presenta, fíjense, el Nuevo Testamento, Jesús dice, ustedes han oído que se dijo eso a sus antepasados, pero yo les digo. Esta partecita del Evangelio entra en aquella reflexión tan interesante de un autor español, Spronzato, era el apellido, ¿verdad? Spronzato. Y él decía justamente, evangelios molestos, los evangelios molestos, porque esto nos molesta. Nosotros, si vamos a hablar en el sentido muy humano, muy antropológico, nosotros queremos enseguida hacer los ajustes de cuentas. Queremos ir enseguida y decimos, no, esto me hiciste mal y yo también te voy a hacer lo mismo. Pero fíjense, Jesús dice, no, todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal. Solo el hecho de insultar a tu hermano tiene que ser castigado. El otro dice, el que lo maldice merece el infierno. El que lo maldice, maldecir a tu hermano, maldecir a tu comunidad. Y así. Después te pone este otro ejemplo muy interesante. Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar y ve a reconciliarte con tu hermano. Te ora eñemoí, de acuerdo a la hermana. Perdonale, perdónense, pónganse de acuerdo, vean cómo llevar adelante el diálogo. Queridos hermanos, cuando nos está hablando el Evangelio y nos está pidiendo esta justicia de Dios, esta justicia divina, es porque justamente consideramos que el relacionarnos entre nosotros, la relación, es lo esencial y fundamental para que una comunidad pueda funcionar. Se dan cuenta que entonces nuestra vida comunitaria, nuestra vida de la comunidad, de la iglesia, es una vida de relación, es una vida de encuentro, es una vida de hacer relaciones los unos con los otros. Apeago es cierto. Dependemos de la comunidad, dependemos del otro. Desde chiquititos siempre dependimos de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestra familia. Dependimos de esa relación que existe entre nosotros. Opear con el Evangelio lleva o mañana a lo esencial y lo fundamental, queridos hermanos, de nuestra vida. Y tenemos que entenderlo, estamos en tiempo de Cuaresma. Tenemos que entonces ir afinando hacia este aspecto. Porque aquí, así como hablamos nosotros de la oración del ayuno y también de la limosna, aquí nosotros estamos hablando de esta relación con nuestra comunidad, con nuestros hermanos. No podemos decir nosotros, ¿verdad?, que somos buenos cristianos si es que descuidamos este aspecto relacional. Entonces vamos a pedir en esta Eucaristía que nos ayude a abrirnos a los demás, que mejoremos en nuestra relación, seamos más dóciles a la palabra de Dios y por ende seamos también abiertos, generosos en este relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu misericordia. Señor, danos tu misericordia. Por nuestros pastores, para que promuevan la conversión pastoral en todas sus acciones pastorales, oremos al Señor. Señor, danos tu misericordia.
por nuestras autoridades, para que fomenten la defensa a la vida y promuevan a la familia como célula de la sociedad. Oremos al Señor. Señor, danos tu misericordia. Por los matrimonios desintegrados, para que abran sus corazones al diálogo y actúan con espíritu de reconciliación. Oremos al Señor. Señor, danos tu misericordia. Por todos nosotros, para que sepamos dar nuestras ofrendas a Dios con un corazón arrepentido, renovado y perdonado. Oremos al Señor. Señor, danos tu misericordia. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe estas ofrendas, Señor, que por tu bondad nos reconcilian contigo, y concédenos la salvación con la fuerza de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor.
hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado
de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Alimentados con tu Eucaristía, renuévanos, Padre, y purificados de la corrupción del pecado, haz que participemos del misterio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, que nos dirija nuestros corazones, nuestro pensamiento en este tiempo de Cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas.
muy dentro tuyo hallarás respuesta. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y al que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir.
aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí. Aún en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda a estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo, como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos, aunque en el mundo están de él no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir. Y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón.
En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí. En 1936 resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales, o vicios también le decimos capitales, son aquellos a los que la naturaleza humana, ya de por sí caída, está principalmente inclinada. Es por eso que es muy importante para todos que cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana, aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales, según Santo Tomás de Aquino, que tenemos en la Suma Teológica que él escribe, él nombra 7 vicios capitales: el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Estos son los 7 vicios capitales o pecados capitales. Pero atención, una palabra muy importante que nos puede confundir. El término capital no se refiere aquí a la magnitud del pecado, o sea, a la grandeza, porque es muy grande, entonces en ese sentido, no. Sino que más bien es porque esto están al frente de todo. Capo quiere decir cabeza, está al frente de todo, y entonces esto origina otros pecados como consecuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque estos 7 pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida, contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios. De acuerdo a Santo Tomás en su Suma Teológica, como decimos nosotros, este gran pensador cristiano,
Él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, ¿verdad? De manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados, uno detrás de otro, ¿verdad? Todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal de lo que nosotros decimos en este caso los 7 pecados capitales, los 7 vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados. Lo que se desea o se rechaza, ¿verdad?, en los pecados capitales puede ser material o también puede ser espiritual, nos dice Santo Tomás. Puede ser también real o puede ser también algo imaginario, que nosotros simplemente lo pensamos, que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita, pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable, pero somos nosotros quienes vamos creando. Evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo. Tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Turutututuru, 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 turutututuru. ¿Debemos los católicos involucrarnos en la política? ¿O es este un ambiente ya demasiado corrupto, deshonesto, donde es imposible vivir verdaderamente los valores cristianos? Miren, lo primero que me gustaría decir es que creo que a veces hemos tenido un concepto un poco reducido de lo que es la política. Y muchas veces pensamos que es responsabilidad únicamente quizá de algún gobernante, de las personas que tienen un cargo público, el velar por el bien común, el velar por lo que llamaríamos normalmente política.
Me gusta mucho el pasaje del Evangelio, ¿no? Cuando Cristo le dice a las personas que lo interrogan ahí, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Todas las personas, por el solo hecho de ser personas y vivir en sociedad, tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos, ¿no? Con las demás personas que viven junto a nosotros. No podemos como que lavarnos las manos, ¿no? Y deslindarnos de nuestra responsabilidad política o social, si pudiéramos llamarlo de esta forma. El Papa Francisco incluso dice que es obligación de un cristiano involucrarse en política. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo le hago? ¿Tengo que optar por un cargo público? No sé, ¿qué tengo que hacer? Miren, creo que la doctrina social de la Iglesia nos da unos principios muy claros. Y hay formas, me parece, muy concretas en las que podemos hacer esto. Primero, siempre velar por el desarrollo auténtico del ser humano. Cuando en cualquier tipo de política, cualquier tipo de acción, empresa, cualquier cosa que tenga un impacto en la sociedad, se está buscando únicamente el beneficio de unos pocos a costa de otros, cuando se está poniendo en riesgo la dignidad de una persona, es que entonces tenemos un problema. Porque la política, el rol social que tenemos todos, siempre se debe traducir en eso, en un bien para las personas. En segundo lugar, este tema de el bien común. Qué importante es pensar siempre en la comunidad. Y aquí podría entrar el tema, bueno, la riqueza, no la riqueza, el generar dividendos, resultados. Vamos a decir una cosa, si esto que yo voy a hacer se traduce en un bien objetivo para la comunidad, estoy quizá generando empleos, estoy quizá favoreciendo el bienestar de las personas que están a mi alrededor, pues qué bien, siempre y cuando lo hagamos, como decíamos antes, poniendo a la persona en el centro y buscando siempre el desarrollo integral de cada persona. Si logramos esto y que todo lo que nosotros hagamos, nuestro trabajo, nuestras iniciativas, quizás si alguien tiene un cargo público, también mediante sus políticas públicas, mediante sea lo que sea que hagamos, si logramos eso que se traduzca en un bien real, objetivo, para las personas de nuestro entorno, es que entonces podríamos decir que estamos haciendo una buena política, una política católica, cristiana. Y por último, eso, el asumir siempre nuestra propia responsabilidad. Pues sí, habrá gobernantes que nos gusten más, que nos gusten menos, habrá gobernantes con los que pensamos que van a promover cosas que ayudan a vivir los valores cristianos, habrá otros que pensaremos que quizás no ayudan a vivir estos valores cristianos. Y sí, tenemos que hacer lo posible por generar esas estructuras, pero tenemos sobre todo que asumir nuestro papel. Y cada quien tiene que discernir cuál es ese papel. Habrá algunos que quizás sí estén llamados a involucrarse directamente ahí, habrán otros que lo hagan desde su trabajo, habrán otros que lo hagan en su familia, con la gente que tienen a su alrededor. Pero más que asignar una responsabilidad a un tercero, mi invitación en este momento es asumamos todos la propia responsabilidad. Que cada quien se cuestione desde su realidad, desde su entorno, cómo puede aportar a lo que decíamos antes, al bienestar, al desarrollo integral de cada persona y a que todo lo que hagamos se traduzca en un bien para la comunidad.
y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Espíritu, llena mi vida, sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida, sana la herida de mi corazón, de mi corazón. Yo sé que tú sanas al pecador, yo sé que tú sanas al pecador. Tu misericordia no va a soltarme, porque tú quieres sanarme. Espíritu, Espíritu, me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.